Hola, hola, amigos de Política con Chacota. Atención, Ecuador. Parece que los milagros sí existen, o al menos cuando se acercan las elecciones seccionales. Después de meses diciendo que había que eliminar los subsidios porque no había plata, ahora el gobierno de Daniel Noboa encontró la calculadora mágica y decidió bajar el precio de los combustibles. ¿Cambio de estrategia o cambio de encuestas? Mientras la popularidad del presidente sigue en caída libre, el decreto ejecutivo 444 da marcha atrás con una de las medidas que más defendía el gobierno. La eliminación del subsidio a los combustibles, una de las recetas favoritas del Fondo Monetario Internacional. Desde este 9 de julio de 2026, cambia la fórmula de cálculo para las gasolinas extra, Ecopaís y el diésel premium, reduciendo de inmediato el precio al público. Porque, al parecer, cuando se acercan las urnas, hasta la gasolina se vuelve más barata. Y la mejor parte viene ahora. Este giro de timón llega apenas 3 días antes del nuevo ajuste mensual de los combustibles, previsto para el 12 de julio. ¡Qué casualidad! Justo cuando el bolsillo de los ecuatorianos ya no daba para otro golpe, apareció el espíritu navideño en Carondelet. Eso sí, no crea que la gasolina bajará porque el gobierno se volvió generoso. No. Para que eso ocurra hay que alinear los planetas, consultar el horóscopo económico y cumplir 3 condiciones técnicas al mismo tiempo. Primero, que el precio de paridad de importación caiga al menos un 15% en los últimos 2 meses. Segundo, que en los 3 periodos anteriores ese mismo indicador haya subido más del 50%. Y tercero, que el precio en terminal haya llegado al límite máximo permitido del 5%. Solo si ese rompecabezas económico se completa, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos podrá aplicar una reducción equivalente al 10% de esa caída acumulada. Pero tampoco se emocionen demasiado. El gobierno puso freno de mano, la rebaja mensual nunca podrá superar el 1,5%. Es decir, baja, pero con cinturón de seguridad fiscal. La medida entrará en vigencia a la medianoche del 12 de julio de 2026. Y mientras unos hablan de una decisión técnica, otros se preguntan si la verdadera fórmula no será la distancia que falta para llegar a las urnas. Pero aquí viene la pregunta del millón, ¿esto es una decisión técnica o una decisión electoral? Porque, curiosamente, esta rebaja aparece cuando faltan apenas unos meses para las elecciones seccionales de noviembre. Es decir, cuando los votos empiezan a valer más que los discursos sobre la austeridad. Los analistas del sector petrolero no se andan con rodeos, detrás del decreto 444 hay un evidente cálculo político. Y las encuestas tampoco ayudan al gobierno. Un estudio de CIES Latam revela que el 78% de los ecuatorianos considera que la situación del país es mala o muy mala, mientras el aumento del costo de vida sigue golpeando los bolsillos. En otras palabras, cuando la popularidad baja, también baja la gasolina. ¡Qué coincidencia! Y aquí viene el giro de la novela. Después de defender durante meses la eliminación de los subsidios, el gobierno ahora da marcha atrás y vuelve a poner parte de ese colchón económico. Sí, el mismo subsidio que era presentado como un pecado fiscal y una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Con este decreto, el Ejecutivo evita que la gasolina extra suba hasta los $3.41 por galón en plena temporada preelectoral. Porque hacer campaña con la gasolina disparada no vende muchos votos. Claro que este alivio tiene su precio. Según estimaciones del sector hidrocarburífero, mantener esta rebaja podría costarle al Estado alrededor de $35 millones mensuales en subsidios adicionales. Y como si el panorama no fuera suficiente, desde Medio Oriente también llegaron malas noticias. Donald Trump dio por terminada la tregua con Irán, aumentó la tensión en la región y el precio internacional del petróleo reaccionó de inmediato. Para un país como Ecuador, que importa cerca del 65% de los combustibles que consume, cualquier incendio geopolítico termina apagándose con el dinero de los ecuatorianos. Sin este decreto, el sistema de bandas habría vuelto a empujar el precio de los combustibles hacia arriba. Así que el gobierno prefirió cambiar la fórmula antes de que el descontento también se disparara. Y para entender el tamaño del cambio,
Basta mirar los números. Cuando Daniel Noboa llegó al poder, la gasolina extra costaba $2.40. Hoy ronda los $3.31, un aumento cercano al 38%. El diésel pasó de $1.75 a $3.25. Un incremento del 86%. Casi se duplicó. Parece que el único combustible que no conoce límites es el de los precios. Ahora, con este inesperado frenazo, la pregunta queda en el aire: ¿estamos frente a una verdadera rectificación económica, o simplemente comenzó la campaña con descuento en la gasolinera? Y sobre este tema, escuchemos lo que dijo el asambleísta Andrés Castillo. Que va a aplicar un nuevo mecanismo para reducir el precio de los combustibles. ¿Una propuesta demagógica que busca votos? Una propuesta técnica más bien, porque recuerden ustedes que lo que el gobierno nacional hizo hace algunos meses y que nos costó tanta plata por el paro, fue eliminar el subsidio. Es decir, 1.200, 1.300 millones de dólares al año el gobierno nacional y el Estado gastaba en un líquido que hacía humo en los tubos de escape de los carros. Ahora lo que está planteando es un mecanismo técnico que se llama el de las bandas de estabilización, es decir, precios máximos y precios mínimos al precio internacional de los combustibles, porque tenemos que entender que el producto, los hidrocarburos, son un producto extremadamente sensible a lo que pueda pasar inclusive en el entorno internacional. Lo que sucede con Irán, con Israel, con Ucrania, con Rusia, el problema de aquel estrecho que no quieren abrir pronto o bien los iraníes, ha traído como consecuencia que en el mundo la gasolina se incremente en sus valores. Así es que el presidente de la República, sensible a lo que está pasando en el espectro internacional, pone esta medida técnica que se conoce inclusive a nivel internacional, es decir, del precio internacional puede subir máximo hasta un 5%, y puede bajar hasta un 10%. Entonces, ¿eso significa que algunas veces el gobierno va a tener que poner más por pequeños subsidios que todavía existen y otras veces no? Sí, pero podrá recuperar cuando el precio se recupere. Es decir, al tener la posibilidad de que esto sea en función del precio, habrá un momento, porque esto es cíclico, esto es un péndulo, unas veces está de un lado, otras veces está del otro, ahora está subiendo, pero hay momentos también en que la producción es excesiva o que se ponen de acuerdo en los organismos internacionales del petróleo y los precios bajan, entonces ahí... Y al final, la moraleja parece ser la de siempre: cuando las encuestas se desploman, el bolsillo de los ciudadanos de pronto sí importa. Lo que durante meses fue una medida técnica, responsable e inevitable, hoy resulta que sí podía cambiarse, y justo cuando las urnas empiezan a asomarse en el horizonte. El decreto 444 deja una pregunta incómoda: si era posible bajar el precio de los combustibles ahora, ¿por qué no antes? ¿Cambiaron los mercados, o cambiaron las prioridades políticas? Porque en Ecuador los combustibles ya no solo dependen del precio del petróleo, del dólar o de las guerras en Medio Oriente. También parecen depender del calendario electoral. Y recuerden, en política no existen las casualidades, existen las campañas. Nos dijeron que el subsidio era un lujo que el país no podía pagar, pero resulta que, cuando los votos empiezan a escasear, el subsidio reaparece como por arte de magia. Al final, la gasolina bajó un poco, pero la duda quedó con el tanque lleno.